Hola, buenas tardes, gracias por llamar. No, gracias a vos por este contacto. Bueno, las primeras consideraciones que se desprenden de lo que está ocurriendo en este momento. Digo, por un lado vemos ese cuestionamiento al todo el proceso en buena parte del arco político del peronismo, básicamente estas adhesiones, el pronunciamiento de Cristina, bueno, una suerte de profundización de la grieta a partir de la justicia. ¿Qué implicancias políticas estás viendo de las que más te llaman la atención en las últimas horas respecto a este tema? Como lectura política y no como lectura jurídica, Uh-huh. lo que me parece visible es el aprovechamiento de Cristina de la oportunidad que de alguna manera le abre el fiscal. Uh-huh. Porque la actitud, el volumen, el tono del Luciani a lo largo de las 8 jornadas en las cuales dio su alegato final, de alguna manera fue una invitación también a una respuesta proporcional de parte de Cristina Fernández. Ella pretendía hacerlo dentro del marco del proceso, lo hizo hoy por su canal de YouTube, pero eso a los efectos políticos es indiferente. Lo importante es que yo creo que Cristina se mueve en aguas más cómodas con lo que ha hecho hoy que en la que se movía a lo mejor 40 días atrás o 50 días atrás cuando tenía que lidiar con el entonces ministro Martín Guzmán, sus diferencias respecto al encuadre económico, o con las que se manejaría hoy, y cuando digo hoy literalmente, después del recorte del Estado Nacional de fondos presupuestarios destinados a salud, educación, determinados programas, etcétera. Entonces, una Cristina defendiendo, como dijo en su alocución final, los mejores 12 años, según su perspectiva, de la Argentina de las últimas décadas, y sosteniendo que todo lo que le pasa es una consecuencia y es una persecución por haberse animado a ofender al poder, es un sitio en el que se maneja con más soltura que en aquellos que imponen las restricciones económicas, consecuencia de la crisis y de la realización que se dio a partir de la devaluación. Claro. Un poco abroquelar ese caudal político y esa representación política que ella también personifica, digo, en medio de ese debate interno de lo que se viene en el peronismo también un poco, ¿no? No sé si ves algo de eso también, digo, esta oportunidad de, bueno, yo soy esta persona, no lo olvidemos, ¿no? No sé si lo ves Sí, así también. sí, yo te diría señalando 2 o 3 cosas que me parecen también por lo menos llamativas. En Uh-huh. primer lugar, salieron cientos de intendentes, también gobernadores, dirigentes sociales y de la CGT para darle su respaldo. Uh-huh. Pero un hecho no menor es que fuera del Frente de Todos hubo un arco de dirigentes que fue desde Miguel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, hasta Miriam Bregman, representante del Frente Izquierda de los Trabajadores, señalando que la figura de asociación ilícita y que el pedido de inhabilitación por 12 años fue un exceso de parte del fiscal. Claro. Entonces, creo que hay una suerte de muchos fragmentos que generó esta explosión de la acusación del fiscal que digamos, desparraman esquirlas con reacciones impensadas como estas 2 que mencionaba o como esta unidad alrededor de Cristina que se está dando en el Frente de Todos que no se registraba desde hace mucho tiempo por lo que veníamos analizando, las disputas Claro. entre el presidente, la vice, etc. En el caso de Pichetto, quizás, bueno, digo, ya posicionado absolutamente hace un par de años largos en el ámbito opositor desde esa variante del peronismo, digo, o más crítica del peronismo, asociado a Juntos por el Cambio, digo, esta cosa de, bueno, quisieron modificar la Corte por decreto, quisieron introducir lo del Consejo de la Magistratura como un límite que uno podría resumir en, bueno, esto se puede volver algo en contra en cualquier momento también, ¿se puede entender así? Bueno, Miguel Pichetto está señalando algo que es muy importante. Él dice que la ampliación de la responsabilidad objetiva, es decir, para explicarlo de una manera sencilla, el hecho de suponer que cualquier acto ilícito sucedido en un municipio, en una provincia o en la nación, cuenta con el conocimiento y la validación de la más alta autoridad, no, es un concepto peligroso, porque no tiene por qué ser así.
Y además, el hecho de plantear que un gobierno se equipara a una asociación ilícita, es decir, que un conjunto de personas quiere llegar al poder con el solo y único propósito de delinquir, también es un elemento que abre puertas muy complejas. Yo creo que ahí habla el Pichetto hombre de Estado, el que fue diputado y senador por décadas y que conoce las entrañas del poder y que entiende que eso, que hoy, él estando en la oposición, mañana puede ser una cuestión que lo afecte si por imperio de las elecciones volviese a ser oficialismo. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que explica también las reacciones de muchos protagonistas de la política que no necesariamente comparten el itinerario o el sendero conceptual de Cristina Fernández, pero entienden que detrás de la acusación del fiscal puede haber cosas que efectivamente sucedieron. De hecho, la propia Cristina reconoce que José López, que fue su secretario y el de la presidencia de Néstor Kirchner, es decir, que fue funcionario del kirchnerismo durante 12 años, estuvo involucrado en hechos de sobornos o de retornos, etcétera. Así que evidentemente hay como un reconocimiento de eso, pero que no necesariamente eso implica que tiene que contar con el conocimiento o la anuencia del presidente o de la presidenta, o insisto, de la más alta autoridad de cuestión. Claro, bueno, de hecho ha sido parte sustancial de su pronunciamiento de hoy en la variante de vinculación a Nicky Caputo, ¿no? En esto de cómo el macrismo también tenía ese vínculo o ese vaso comunicante, un poco también aquello que vos mencionabas, ¿no? La oportunidad que se abrió en el pronunciamiento de hoy. ¿Cómo viste los pronunciamientos de vos decías, todo el arco, en buena parte del peronismo, o casi todo el peronismo, los intendentes, hemos tenido ese rebote también en la provincia de Neuquén. ¿Cómo viste dos pronunciamientos centrales? Por un lado el de Alberto Fernández y el de Sergio Massa, recurriendo acaso a la figura más jurídica y no a esto de un cuestionamiento a el proceso judicial politizado, como si recurren a esa variante o a esa argumentación otros sectores del peronismo. ¿Cómo miraste esos dos pronunciamientos, tanto el de Massa como el de Fernández? Mira, empezando por el del presidente, donde uno podría hacer una serie de observaciones, algunas formales y otras políticas. Quizás el hecho de la independencia de poderes que habla la Constitución tendría que haberlo motivado más a hablar en carácter personal que desde un comunicado oficial de la presidencia. Pero fíjate que además el comunicado él hace primero referencia a su currículum personal y eso valió que uno de los principales referentes más cercanos a Cristina, el diputado Taijade, saliese a responderle al presidente, digamos, ¿no? Como diciéndole acá, más importante que su experiencia es el hecho de que la presidenta del Senado, vicepresidenta, esté siendo perseguida en un gobierno peronista, le dice. Entonces, como hay un pasecito de factura. Claro. Pero obviamente está la decisión del presidente de, digamos, empatizar con la vice a pesar de los distanciamientos de los últimos tiempos conocidos por todos. Y en el caso de Sergio Massa, bueno, es el ministro de Economía, que se supone que está actuando de consuno y con la aprobación de la vicepresidenta, así que encontrará una forma de devolverle el apoyo implícito que la vicepresidenta está haciendo a su tarea de ministro de Economía, que creo que nos lleva ni un mes todavía. Y ahora, te hago una pregunta sencilla, que es, ¿y ahora qué? Bueno. En términos sociales, sobre todo, ¿sabés qué me interesa? Tu mirada respecto al impacto político-social. Hemos visto ayer apenas se trataba de posicionar un sector del núcleo opositor frente a la casa de Cristina, al departamento de Cristina, esto de la rápida reacción de algunos militantes, diputados, legisladores también y simpatizantes de la vicepresidenta, mostrando un atisbo de lo que podría ser la calle hacia adelante. ¿Es tan así? ¿Cómo lo ves? A ver, por un lado hay cosas que uno ve que no van a cambiar demasiado, porque supongamos que el pedido del fiscal encuentra eco en el tribunal, más o menos en los parámetros que quiere Luciani, 12 años, inhabilitación, etcétera. Bueno, queda la instancia de la apelación a casación y después a la Corte, y eso va a llevar muchos años, por lo tanto, me parece exagerado hablar de intento de proscripción de la figura de Cristina. Para el año que viene, si tuviese la intención de presentarse, lo va a poder hacer y nada se lo va a impedir. Ahora, lo cierto es que fronteras adentro y fronteras afuera del Frente de Todos está generando un impacto.
lo que mencionábamos antes, hacía rato que en el Frente de Todos no se ponían de acuerdo en algo, digamos, de manera más o menos explícita. Claro. Y en la oposición, se dan cuenta que esas diferencias que también tienen y que se habían manifestado la semana pasada con Elisa Carrió, teniendo posiciones muy duras respecto de socios suyos o del PRO o del propio radicalismo, bueno, la van a tener que sopesar más, porque si el Frente de Todos se mantiene unido y que hasta Cristina eventualmente puede ser candidata el año que viene, van a requerir de una permanencia unida, digamos, para poder hacerle frente a esto. Yo creo que lo que queda claro es que Cristina tiene una habilidad política que hay que reconocerla y no subestimarla, y que no la tienen que desconocer ni subestimar fundamentalmente sus adversarios o hasta aquellos que se animan a decir sus enemigos, porque esa es una ventaja que en política no se puede dar, pensar, como se afirmó en tantas otras oportunidades, que el kirchnerismo ya era un fenómeno terminado, etcétera. En todo caso, siempre quedará la idea de que Cristina tiene ansias de seguir protagonizando, de defender su legado y de seguir pesando en política con actitud, que genera que no solo nosotros ahora y en este momento estemos aquí, sino que los medios de comunicación en general y buena parte de la sociedad política estén girando alrededor de sus dichos y sus hechos. Claro. Gustavo, como siempre, un gusto poder hablar con vos y muchísimas gracias por darnos estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Buena semana. Buena semana para vos.